En el programa de hoy, Danitza Navarrete continuará hablando acerca de la crianza de los hijos. Graciela Valenzuela nos ayudará en el paso a paso para poder crear nuestro primer arreglo floral. El pastor Daniel Orellana junto a su esposa Mariana Moraes podrán alabar a Dios en el día de hoy. Emily Beltrán continuará enseñándonos acerca de las verdades bíblicas con el curso bíblico La Biblia Habla. ¿Cuáles son los alimentos saludables para nuestros ojos? Francisca Peña, estudiante de nutrición, nos hablará al respecto. Y sobre el síndrome metabólico hablará Bastián Urbina, médico en formación. Alejandra Vega y Estefanía nos enseñarán a preparar un delicioso pay de piña. El pastor David Soto continuará brindándonos sabios consejos de administración de la vida. Marcia Madrigal también alabará el nombre de Dios. Y terminaremos nuestro programa con un hermoso poema titulado El llamado de Dios, interpretado por Sonia Mena. Ya comienza Entre Amigas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Amigas. ¿Cómo ha estado su semana? A lo mejor con algunas cosas muy buenas y otras no tan agradables, ¿verdad? Pero quiero invitarles a que, como sea nuestra semana, como esté sucediendo, podamos también destacar las cosas buenas y agradecer al Señor por algo. Quiero invitarles allí en el chat que puedan colocar en 2 o 3 palabras un agradecimiento. A ver, hoy día, ¿por qué le quieren agradecer al Señor? Mientras que yo comento, ustedes vayan anotando allí en el chat algún agradecimiento. Por ejemplo, agradezco a Dios porque tengo un lugar para vivir, porque tengo alimentos, porque tengo el cariño de mi familia. Ahí usted coloque el agradecimiento que usted quiera en este día para el Señor. Saben ustedes que es muy importante y es un muy buen ejercicio, me lo enseñó una amiga psicóloga, un muy buen ejercicio que nosotros seamos agradecidos. Incluso dice que para nuestros hijos adolescentes es muy bueno que tengan un cuadernito, incluso para los niños podemos hacerlo también, un cuadernito bonito que ellos mismos pueden decorar allí en el velador y cada día, antes de dormir, ¿cierto? Puedan anotar allí algo lindo del día, por qué le dan gracias a Dios, alguna gratitud al Señor. Y eso hace muy bien para el estado emocional de nuestros hijos también y para nosotros mismos. Muy bien, a ver, eso, muy bien. Pueden seguir dejando allí sus agradecimientos. Hasta por el agüita tibia que tenemos para ducharnos en la mañana podemos agradecer, porque no todas las personas tienen algo que a nosotros nos parece tan común, no todos lo tienen, ¿verdad? Quiero entonces ahora, con esa gratitud en nuestro corazón, invitarles a orar para comenzar. Querido Señor, muchas gracias porque usted cada día nos bendice con muchas cosas que a veces nos parecen comunes, que a veces pensamos que todos las tienen, pero que no es así. Usted se preocupa de cada detalle de nuestras vidas. Queremos rogarle también, Señor, que esté con cada una de las necesidades, con cada uno de los pedidos que tenemos en nuestros corazones. Quédese con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerden agradecer, pueden seguir anotando allí. Y ahora vamos a escuchar a Danitza, que nos va a comentar nuevamente cómo educar a nuestros hijos y sobre todo cómo con nuestro ejemplo podemos hacer mucho más que con las palabras. Vamos a escuchar. Amigos que nos acompañan, estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes para terminar de ver lo que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Recuerdan qué era? Bien, estuvimos viendo, ¿cierto?, las etapas del desarrollo desde la perspectiva psicosocial. Y estas etapas, ¿cierto?, habíamos visto 2 anteriormente: la confianza versus la desconfianza y la autonomía, ¿cierto?, versus la vergüenza y la duda. Recordemos que en la confianza versus la desconfianza, lo que ocurría, ¿cierto?, es que el niño tenía que desarrollar esta capacidad de confiar o de esperar, ¿cierto?, de tener una esperanza en el mundo, ¿ya? Una esperanza principalmente en el mundo social, ¿ya? En que puede ser amado, ¿cierto?,
puede ser acompañado, puede ser protegido. Por otro lado, ¿cierto? La etapa de la autonomía versus la vergüenza y la duda estaba relacionada principalmente con este deseo del niño por explorar y que usted también pudiera acompañarlo, ¿cierto? En este sentido. Así que vamos a continuar viendo de alguna manera, ¿cierto? Las otras etapas que nos quedan para completar el ciclo, ¿cierto? Hasta la adolescencia, porque habíamos quedado en los 3 añitos. Así que vamos a comenzar. La primera de ellas es la iniciativa versus la culpa. ¿Y qué encontramos acá? Que el niño, ¿cierto? Ha ido creciendo, va desarrollando esta capacidad creativa, quiere explorar, quiere realizar nuevas actividades, quiere ir poniendo a prueba sus capacidades también, y para esto, ¿cierto? Lo más probable es que empiece a explorar, o una exploración más, ¿cierto? Extensa de su entorno, ¿ya? Entonces es importante ahí que usted lo pueda acompañar y que no siempre lo esté castigando o no siempre lo esté censurando, ¿ya? Para que él aprenda, ¿cierto? A desarrollar ciertas actividades, conseguir ciertas metas, pero, ¿verdad? Con su aprobación, porque su reconocimiento es sumamente importante en esta etapa. Entonces acá, ¿cierto? Cuando esto se resuelva adecuadamente, cuando el niño, ¿cierto? Logre explorar, cuando usted lo acompañe, censure ciertas conductas, ¿cierto? Principalmente por el autocuidado del niño, ¿cierto? Y también por la educación que usted quiera entregar en creencias, ¿cierto? En valores. Cuando se logre esto, ¿cierto? El niño va a desarrollar la capacidad del propósito, es decir, la facultad de establecer metas o perseguir metas sin culpa, sin temor, ¿cierto? Ser capaz de continuar en este proceso con un objetivo claro, ¿ya? Si por otro lado, ¿cierto? El niño no logra resolver adecuadamente esta etapa, lo más probable es que no sea capaz de ponerse metas más adelante, porque va a ver que en las metas hay cierto temor, hay culpabilidad y que puede ser de alguna manera censurado. Entonces, ¿cierto? Es importante que usted acompañe a su hijo en esta etapa, ¿ya? La siguiente es la etapa de la industriosidad versus la inferioridad, ¿ya? En la etapa anterior, las edades variaban entre los 3 y los 5 años, y en esta etapa comenzamos a los 6 años hasta la pubertad, que es como los 12 años más o menos. Y entonces lo que vemos acá es que el niño entra al sistema escolar, porque a los 6 años, ¿cierto? Es el ingreso al sistema escolar formal. Y acá empieza a convivir con muchos otros niños, ¿ya? Y todos tienen un mismo deseo, que es la de mostrar, ¿cierto? Sus habilidades, sus capacidades y poder seguir desarrollándose, ¿cierto? En este mundo en conjunto, ¿verdad? Con sus pares. Acá, ¿cierto? Lo que ocurre es que el niño va poniendo a prueba sus habilidades, ¿cierto? Va demostrando sus capacidades, y es importante que usted vaya reforzando positivamente cada uno de los logros que vaya teniendo, ¿ya? Y no solo los logros, sino también el proceso para llegar a estos logros. ¿Por qué? Porque en esta etapa, ¿cierto? Como hay más niños alrededor, como ya no son ellos solitos, lo más probable es que se empiecen a comparar también con otros, ¿ya? Entonces vean que quizás Juanito es mejor para el dibujo que yo, o quizás Pepita, ¿cierto? Canta mucho más lindo que yo. Entonces, para evitar esas comparaciones, es importante que usted le entregue el refuerzo positivo adecuado, ¿ya? Que usted lo acompañe, que usted le demuestre, ¿cierto? Que sus habilidades son importantes, que su esfuerzo es importante y que pueda seguir guiándolo de esta manera. Si este conflicto se resuelve adecuadamente, la competencia que se logra, ¿cierto? Justamente es la de la habilidad, ¿ya? Él va confiando en sus habilidades para resolver distintas actividades. Por otro lado, ¿cierto? Si esto no pasa, él va desarrollando un sentimiento de inferioridad. Y acá ya entramos en problemas. Porque si el niño desarrolla un sentimiento de inferioridad, ¿cierto? Si sale como perjudicado en esta comparación que hace con el grupo de pares, lo más probable es que vaya desarrollando una baja autoestima. Y eso ya es bastante delicado. Entonces usted tiene que reforzar para que su hijo, ¿cierto? Pueda confiar en sus propias habilidades. La última etapa que nos va quedando es la etapa de la identidad versus la confusión de identidad. Y acá, ¿dónde nos encontramos? Ya acá empezamos desde la pubertad, ¿cierto? De los 12 años más o menos, y nos extendemos por toda la adolescencia. ¿Qué pasa aquí? Que como propio del adolescente, ¿cierto? Empieza a hacerse distintas preguntas, empieza a definir su propio sistema de valores y creencias, ¿ya? Intenta responderse la pregunta ¿quién soy yo? ¿Ya? La pregunta de la identidad. Y de acuerdo, ¿cierto? No solamente a lo que ha escuchado,
no solamente a lo que ha visto, sino también a lo que ha vivido. Entonces es importante, ¿cierto?, que el adolescente en este caso haga esta como introspección de lo que quiere y lo que no quiere para su vida. Y por eso es importante que usted como padre, si quiere educarlo, ¿cierto?, con valores, con creencias, ¿cierto?, que usted le demuestre en hechos concretos que tener esas creencias, que tener nuestros valores, ¿cierto?, en realidad que vale la pena, ¿ya? En realidad que le va a hacer bien, que lo va a hacer una persona más feliz. Porque si él no ha visto eso, difícilmente en su propia vida va a querer aceptar esos valores y creencias, ¿ya? Acá en esta etapa, ¿cierto?, el grupo de pares, ya los amigos, ¿cierto?, los de mi misma edad quizás, van tomando mayor importancia. Y entonces los adolescentes se van independizando de los padres, ¿ya? Y acá es importante que ellos puedan resolver este conflicto, ¿cierto?, de manera adecuada, que usted le permita, ¿cierto?, hacer preguntas, que usted le permita expresar su opinión, para que con eso, ¿cierto?, ellos puedan también lograr lo que es la fidelidad, ¿ya? Es decir, cuando el adolescente logre establecer su identidad y lo haga, ¿cierto?, sin ninguna confusión, va a poder ser fiel a sí mismo, a su propio sistema de valores y a su propio sistema de creencias. Y con esto se va a mantener firme. Es decir, si después llega Pedro o Juan, ¿cierto?, a como, no sé, remover su sistema de creencias, él se va a poder mantener fiel. Y yo creo que eso es lo que todos nosotros queremos, ¿cierto?, que nuestros adolescentes se mantengan fiel a sus principios, ¿cierto?, y a aquellos valores que ustedes le están entregando en casa. Entonces recordemos, ya vimos que en cada una de estas etapas hay un conflicto distinto, ¿ya? Usted lo va a poder estudiar mediante un poco más de información, ¿cierto?, ahí en nuestra página web, pero es importante que usted vaya viendo y reconociendo qué conflicto está enfrentando su hijo, para que usted lo ayude también de la manera adecuada. Espero que le haya servido y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego! Hola queridas amigas, un gusto saludarles. Vamos a empezar nuestra clase entonces haciendo el arreglo floral que habíamos quedado en la clase anterior. Yo aquí tengo algunas hojitas que separé, algunos adornitos, las flores más importantes que van a ir al medio, a otras más chicas para rellenar, algunos adornitos y las hojas que vamos a usar. Tengo también unas margaritas y unas rositas amarillas porque para que no sea todo el mismo tono, hojitas verdes para poner abajito. Y ya tengo preparado el tiesto, tengo con cola fría, le eché las piedritas abajo y lo tengo empapado en cola fría para empezar a trabajar. Lo primero que le vamos a poner son las hojitas de todos colores. Como este es de frente, vamos a tapar el frente ahí para que no se vean no se vea la cola fría ahí. Vamos a poner eso ahí. Después, cuando ya está todo seco, podemos mover y acomodar las hojitas como nosotros queramos. Vamos a poner esta más grandecita al medio ahí. Ahí. Esto nosotros lo podemos subir, ponerlas hacia arriba para que vayan tapando. Vamos a tener que ensuciar los dedos ahí un poquito, tapando esa parte. Y esta otra la vamos a poner acá. Cuesta un poquito de principio porque están un poquito frágiles. Ahí esa sería la parte del frente para tapar. Después vamos a tapar la parte de atrás. Y lo primero que vamos a instalar va a ser el helecho que va atrás, que le da el alto al arreglo. Ahí está nuestro helecho. Como les decía, después lo podemos echar más atrásito, acomodar una vez que ya se seque la cola fría. Y las hojitas que van al lado, si hubiésemos tenido 3 helechitos, le habríamos puesto 2 al lado, pero no tenemos. Entonces le vamos a poner hojitas de rosa, porque como son de rositas, aquí le vamos a poner otro para que tape también esta parte de acá atrásito. Y la otra acá al otro lado. Ahí. Esta esponja es diferente a la de los arreglos naturales. Aquí le vamos a empapar más y vamos a echar más colitas frías, porque la idea es que no se muevan ni se salgan las flores. Y ahora vamos a empezar a rellenar con otras hojitas. Podemos poner ese, yo siempre pongo los verdes primero. Ahora vamos a poner otra más ahí. Ahora tenemos otra, de otra forma la vamos a instalar acá.
La idea es tapar lo que más se pueda con hojitas verdes para que después salgan hacia arriba por medio de la rosita. Acá tenemos una muy linda, esa. Y esta grande, no, está muy grande. Acá le vamos a poner, que son muy lindas, estas de eucalipto también, le dan un toque muy especial. Ahí. Lo más abajo. Y también le podemos poner adornitos verdes que tengan puntitas especiales, como estos por ejemplo. Le vamos a poner después. Bien, ahora vamos a ponerle la rosa más importante, que es la del frente. Ahí siempre hacia arriba, pensando en el helecho que está al medio. Y el otro que va acá, vamos a poner ahí. Ahí, entonces que quede un poquito más abajo que el hecho ahí. Cuando nosotros queremos hacer un arreglo seco, tenemos que pensar bien qué arreglito vamos a hacer. Yo la otra vez mandé unas fotitos de algunos arreglos para que no se rompa tanto la esponja. Entonces, si nosotros vamos a hacer uno así como este altito, tenemos que pensar en dónde van a ir las florcitas, para que no tengamos que romper muchas veces la esponja. Le vamos a poner esto aquí a este lado, vamos a poner las rositas ahí y la otra la vamos a poner al otro lado, acá vamos a poner este otro ladito ahí, la rosita, para que haga jueguito con la del otro lado. Y ahora le vamos a poner las margaritas, la más alta la vamos a poner atrás, que sería esta. Ahí. Luego vamos a poner esta otra más atrásito, más ahí. Después, cuando se seque, como les decía, usted la puede acomodar, si están muy separadas, si están muy juntas. Ahí usted puede jugar con ellas, no hay problema. Ahí será ese. Y le vamos a poner este chichito ahí para que dé otro tono. No se ve mucho, pero lo vamos a bajar ahí. Ahí sí, ¿ve? Entonces ahí se ve ese tono rosadito con café. Acá está el amarillito que le viene a las margaritas, y acá está la otro color amarillito. Acá le vamos a poner otro de esto para reinar aquí. Ahí. Este que vaya ahí al ladito de ella. Ahí está. Y nos faltaría un adornito verde como el de allá, a este otro ladito. Vamos a ponerlo aquí. Y nosotros le podemos poner todo lo que queramos. Acá tenemos unas blanquitas que pueden ir ahí. Acá tenemos otra al otro ladito. Ahí. Y ya está casi terminado. Vamos a mirar de frente para que quede derechito ahí. Como les digo, después que se seque todo esto, nosotros lo podemos acomodar. Por ahora lo vamos a dejar así nomás. Pero cuando ya esté sequito, podemos acomodar las flores, que alguna que quedó más torcida, qué sé yo, la vamos a arreglar. Y ahora le vamos a, aquí tenemos este, le vamos a poner un detalle aquí al lado de la rosa, porque se ve un colorcito diferente. Así. Muy bien. Vamos a tapar atrás ahora con estas hojitas. La idea es tapar todo esto acá para que no se vea lo que está ahí. Esto se pueden poner así nomás ahí, para que vaya tapando cualquier hojita, nos sirve. Esta está muy angosta, esta otra anchita. Y podemos ir tapando incluso con hojas de estas también. Ahí está. ¿Ve? Y ahí nosotros la tapamos, como se van a pegar no se va a ver nada. Ahí sería nuestro arreglo de hoy. Esperamos que les guste y que puedan estar listas para hacer otro la próxima clase. Que Dios les bendiga. He sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, si en vez
hiciste las estrellas, quien Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, y aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besar la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Y te amo, Señor, yo te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente comenzando este estudio bíblico titulado La Biblia habla. Y hoy día vamos a tocar otro tema muy interesante. Para esto hemos invitado nuevamente a mi esposo, el pastor José Roberto Guajardo. Bienvenido. Gracias de nuevo. ¿Saben ustedes que Dios siempre ha intentado y se ha comunicado con el ser humano? Para Él es muy importante. Hay teorías por ahí que dicen que a Dios no le interesa lo que le pasa al hombre. Pero no es así. La Biblia deja en claro que Él siempre se quiso comunicar para muchas cosas. Por ejemplo, para revelar o declarar la verdad, para poder expresar su voluntad y también para decirnos lo que iba a suceder en el futuro. Él utiliza personas muy especiales que durante la historia se han dedicado a amonestar, a aconsejar y a exhortar con sabiduría que obviamente Él mismo les entregaba. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios se comunica o se comunicaba con el ser humano? Buena pregunta. Bueno, el teísmo plantea que Dios creó al hombre, creó el mundo y lo dejó solo a su suerte. Sin embargo, la Biblia nos deja clara evidencia en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 28 ahí en adelante. Podemos ver que Dios se comunica directamente con el ser humano, directamente ahí en este caso con Adán y Eva. Sin embargo, el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 59, verso 2, nos deja claro también que el pecado fue lo que interrumpió esta comunicación de Dios con el hombre. Pero Dios no nos dejó solos. Dios no, por más que esta comunicación se haya cortado, Dios tenía un plan especial. Y Amós 3:7 nos dice que Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Así que Dios se comunica con el ser humano a través de sus siervos los profetas. En un principio era directamente, y después del pecado, de la entrada del pecado, fue a través de sus siervos los profetas. Muy bien, muchas gracias.
¿Y de qué formas utilizará Dios para poder comunicarse con el ser humano? Muy bien. Número 12 ahí nos deja también claro, nos muestra ahí que Dios se comunica con el profeta a través de sueños y visiones. Y según de Pedro, lo vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento, el apóstol nos dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y a través de esa inspiración pudieron traer hacia nosotros estas revelaciones que Dios le había dejado. Muy bien. Hay otra pregunta que también está muy de moda hoy, que tiene que ver con ¿quién escoge al profeta? ¿Será que el profeta se autoescoge? ¿Será que la iglesia escoge al profeta? ¿Qué dirá la Biblia con respecto a quién escoge a este profeta? Leámoslo. Sí. ¿Ya? Miren, esto se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 18 y versículo 18. ¿Ya? Y ahí nos deja claro quién es quien escoge al profeta. Dice lo siguiente, ¿lo tienes? Todavía Me no. falta una hojita. Me falta una Ahí hojita. está. Aquí está. Miren, mi versión dice lo siguiente, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mando. Las primeras palabras que decían del verso, Yo les levantaré. un profeta, ¿cierto? Esta versión decía, un profeta como tú les levantaré. Claro. Por lo tanto, la Biblia nos dice que quien escoge al profeta es el mismo Dios. Así es. Pero en estos últimos tiempos está bien de moda el que se levanten profetas en muchos lugares. ¿Será que tenemos que tener en cuenta algunas cosas en particular para saber si esa persona es realmente un profeta? Claro que sí. De hecho, Primera de Juan nos dice que se levantarían falsos profetas. Es más, y el Señor Jesús en su sermón profético, Mateo 24, nos repite en 3 oportunidades que iban a venir algunos engañadores. Entonces tenemos que tener cuidado, porque sí se levantan personas diciendo ser profetas, sin embargo la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado con ellos, porque se iban a levantar estos falsos profetas. Tanto Juan como Mateo nos dicen esto. Muy bien. Amigo, usted que nos está viendo allí en este programa lindo de Entre Amigas, ¿sabrá algunas características que debiese tener un verdadero profeta? Si usted conoce alguna característica, póngala allí en las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube, y vamos a estar comentando aquí, junto a mi esposo, estas características especiales que debiese tener un verdadero profeta. ¿Cuál sería la primera? El primero es un texto muy conocido. Y este se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Yo sé que muchos de los hermanos ya se lo saben de memoria, pero este texto que dice a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido, nos indica que la vida y la enseñanza, ¿cierto?, de este profeta tiene que ajustarse a su palabra, tiene que ajustarse a la ley, nos dice. Ahí podemos entender por ley los 10 mandamientos, el Pentateuco o todo el Antiguo Testamento. Pero su vida y su enseñanza tienen que estar conforme a lo que nos dice la Escritura. Muy bien. También en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y en el verso 22, nos indica que las predicciones de este profeta se deben cumplir. Así es, si no se cumplen es un falso profeta. Así es. ¿Habrá alguna otra? ¿Algún otro? Sí, claro que sí. Mateo capítulo 7, versículo 20, dice que sus frutos o su testimonio, Sus acciones dan evidencia del testimonio en realidad que Dios le dio. Mateo 7:20, sus frutos dan testimonio acerca de Dios. Muy bien. Hay otra más. Sí, en primera de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 2, nos dice también que el profeta debe ensalzar a Cristo. Así es. Debe mostrar a Cristo por sobre la persona, Claro, que muchas veces es el gran problema. claro, muchas veces algunos se levantan diciendo no, Claro. yo. Pero aquí ahí ya tenemos un punto muy Sí, importante. ensalzar a Cristo es lo primero, y ensalzar su palabra. Recordemos. ¿Otra más? Sí, el profeta debe hablar en nombre de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Éxodo, capítulo, ¿te acuerdas? Sí, en el capítulo 2, verso 7. Dice que tiene que hablar en nombre de Dios. Y Miqueas 3:8 nos da otra más. Sí, en Miqueas 3:8 dice que este profeta debe señalar el pecado y la rebelión del pueblo, de las personas. Claro, no solamente trae noticias bonitas ni mensajes inspiradores, sino que también nosotros podemos ver en la Biblia los profetas. que los profetas se levantaban y amonestaban. De hecho, estamos leyendo el libro de Isaías. Así es. Muchas amonestaciones contra el pueblo de Dios de aquel tiempo. ¿Nos quedará alguna?
Sí, nos quedan algunas. Vamos a pasar una más, que la escribe Pablo. Se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Qué más hace el profeta? Dice que el profeta Exhorta edifica y consuela. También es importante dentro de las características que debiese tener un profeta, un verdadero profeta. ¿Será que en nuestros tiempos, la semana pasada hablábamos sobre la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, ¿será que dentro de la iglesia verdadera existe el don profético? Claro, y de hecho la semana pasada navegábamos por los escritos de Pablo. Sí. Y él decía que le iba a levantar pastores, le iba a levantar ancianos, diáconos, lo vimos de esta manera, ¿sí? Iba a levantar maestros e iba a levantar también profetas. Capítulo 4, versículo 11 del libro de Efesios nos dice que sí, que Dios puso su don profético en la iglesia. ¿Y para qué lo puso? Para todo lo que hicimos anteriormente. Sí. Conducir al pueblo a Dios, ¿cierto? Ensalzar a Cristo, mostrar los mensajes que Dios tenía para su pueblo. Entonces Dios sí puso el don profético en su iglesia. ¿Y en qué pueblo, en qué iglesia se manifestará el don profético? Yo creo que esto hay que leerlo. Sí, busquémoslo. Hay dos textos bien claves en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, y yo leo el otro que se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Porque ahí nos dice en qué iba, o en qué pueblo se iba a manifestar este don profético. ¿Tienes el 14? Sí, 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante. Ahora dice que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 19, versículo 10. Hay un diálogo acá, ¿cierto?, entre Juan y su mensajero, y dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Y ahí está la respuesta. Dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿en qué pueblo se iba a manifestar este don profético? ¿En el qué? Guardarse los mandamientos de Dios y tuviese la fe de Jesús. La fe de Jesús. Y la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Exactamente. O sea, es muy, muy importante el tema que estamos conversando hoy. Claro, claro. Parte de este pueblo verdadero del tiempo del fin. Exactamente. Muy bien, interesante lo que hemos estado conversando. Solo a modo de resumen, queridos amigos, debemos apreciar las profecías como una luz orientadora que nos puede ayudar en nuestra vida. Así es. En nuestro caminar cristiano. Sí, pero también tenemos que estar atentos contra los falsos profetas. Y por último, creer en los verdaderos profetas y en sus consejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Siendo que estamos viviendo el tiempo del fin y que en este tiempo del fin Dios ha otorgado a su iglesia el don de profecía, ¿estoy dispuesto a aceptarlo y seguir sus enseñanzas? Si es así, vamos entonces a hacer una oración. Le invito a mi esposa que pueda hacer esta oración. Muy bien, oremos entonces, ¿ya? Mi Dios, gracias te damos por las enseñanzas que podemos extraer de tu palabra. Gracias porque nos orientas en cuanto al don profético en el tiempo del fin. Y te damos gracias, mi Dios, porque nosotros sabemos que en tu pueblo se manifestó este don profético. Queremos rogar, Señor, que puedas bendecir ahora a los amables oyentes que están con nosotros, que están siguiendo nuestra programación, que tú puedas esclarecer, Señor, aquellas dudas que ellos puedan tener, y si tienen alguna, mi Dios, que ellos se atrevan a dejarla aquí en pantalla para en una oportunidad futura poder intentar responder. Mi Dios, quédate con todos ellos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Hola queridos amigos, estoy muy contenta de estar otro programa más con ustedes. Hoy día también vamos a hablar un tema importante como todos los que vamos a tomar durante el programa. Este va a ser hablar sobre la zanahoria y la espinaca, que no la tengo, pero vamos a ocupar la porción que me cabe en esta taza, que es una taza de té. Estos dos alimentos son muy buenos para nuestra visión y vamos a explicar hoy día por qué. La espinaca, hablando un poco de ella, es una vegetal que tiene mucha cantidad de proteína.
En este caso, esta proteína es de origen vegetal. Vamos a ir aprendiendo algunos términos también. El que sea de origen vegetal es de bajo valor biológico. Estos son todos los alimentos que tienen proteínas que son de origen vegetal. En el caso de las alto valor biológico son alimentos de origen animal. Por lo tanto, la espinaca va a tener una proteína de bajo valor biológico. Además, tiene una gran cantidad de ácido fólico que es súper importante en la formación del tubo neural durante la gestación para el feto. Y también tiene mucho hierro. Con el hierro pasa algo similar con el tema de la proteína, también tiene una clasificación por el tema del origen. En el caso de los alimentos que son de origen vegetal, se le llama un hierro no hemínico. En el caso de alimentos de origen animal, como las carnes, es un hierro hemínico. Lamentablemente, en los alimentos de origen vegetal, el hierro no hemínico tiene una absorción un poco menor. Pero ¿qué podemos hacer para aumentar esta absorción? Consumir alimentos que tengan vitamina C, ya que estos dos nutrientes se potencian en su absorción. La vitamina C junto con el hierro. Un ejemplo súper sencillo es, por ejemplo, comer ensalada de espinaca con jugo de limón, ¿ya? Otra importante que quiero decir con respecto a la espinaca es que la forma en la que nosotros cocinamos la espinaca también podemos aprovechar los nutrientes que esta contiene. Lo ideal es que esta cocción sea al vapor, ya que podemos perder menos nutrientes que la típica cocción que hacemos por lo general, que es la disolvente en agua, que se pierden mucho más nutrientes, que son termosensibles a altas o bajas temperaturas por la cocción o la recocción, ¿ya? Que le podemos dar en la casa. El otro alimento es la zanahoria, y esta tiene muy poca proteína y casi nada de ácidos grasos, es más bien un carbohidrato, y este carbohidrato tiene mucha fibra, ¿ya? Esta fibra nos va a ayudar para acelerar el vaciamiento gástrico y también suaviza la mucosa intestinal. Además, la zanahoria tiene mucho potasio, que se encuentra principalmente en el tejido muscular y ayuda a la síntesis muscular, ¿ya? Además, podemos decir de la zanahoria que tiene carotenos. El caroteno es esta pigmentación rojiza que se le da a las verduras o a los alimentos, y también tiene una función con respecto a la visión, que ayuda a la función de la retina y ayuda también a la visión nocturna y también a la piel, ¿ya? Dos nutrientes muy importantes que tienen que ver con la visión, y estos dos alimentos que casualmente los dos lo tienen. Una es la luteína, que la luteína es esta pigmentación amarilla que se le da a algunas verduras o plantas o bacterias, que tiene que ver con la protección del sol, ¿ya? El mismo efecto tiene para nosotros en la mácula del ojo, que es de protección. Y la otra es la vitamina A, que la vitamina A, conocida como retinol, es una vitamina liposoluble, significa que tiene mejor absorción cuando está en presencia de ácidos grasos, en este caso la grasa de nuestro cuerpo. Esta también es un perfecto antioxidante, la vitamina A. ¿Qué significa que sea un antioxidante? Hablamos seguido del tema de los radicales libres, antioxidantes. En palabras sencillas podemos decir que estos radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado. Este electrón anda solito, entonces necesita una pareja. Por lo tanto, va a ir por el organismo deshaciendo, rompiendo células para él poder tener estar pareado, ¿ya? Esto va a ser una reacción en cadena de mucho rompimiento de células, y dentro de las desventajas que tiene es la aceleración de la vejez, por ejemplo, y otro tipo de cosas más con respecto a nuestras células, ¿ya? Esta vitamina A también podemos decir que necesitamos de ella de 700 a 900 UG. Lo mismo que nos pasó la otra vez. ¿Cómo saber cuánto es? En el caso de la zanahoria, aquí yo tengo 100 gramos, y 100 gramos tienen 835 UG. Está dentro del rango, ¿ya? Por lo tanto, 100 gramos, que es la cantidad que yo tengo acá, son 835 UG. Y en el caso de la espinaca, son 150 gramos. En cocido, espinaca cocida, a mí me cabe justo una taza, y esta tiene 786 UG, que es la cantidad también dentro de la recomendación diaria de espinaca.
Por lo tanto, yo los invito a que podamos consumir estos dos alimentos que sean parte de nuestra dieta para que podamos tener o aprovechar más que nada estos nutrientes que nos ayudan para nuestra vista. Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo quiero agradecer al programa Entre Amigas, mandarles un gran abrazo, un saludo. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo un poquito de conocimiento, ¿sí? Mi nombre es Bastián Urbina, soy médico en formación de la Universidad Adventista del Plata y hoy vamos a tratar un tema bien interesante, bien prevalente, o sea que pasa mucho, y una característica interesante es que es totalmente prevenible, ¿sí? En la atención primaria, en prevención primaria nosotros podemos hacer algo para poder evitar este síndrome, ¿no? Que es el síndrome metabólico. Primero que todo, un síndrome es cuando nosotros tenemos varias características, síntomas, signos que van a convertirse en una enfermedad, ¿sí? Metabólico es todo lo que pasa en nuestro cuerpo desde que nosotros ingerimos un alimento hasta que se excreta, ¿tá? Con esos conceptos ya más o menos nos podemos imaginar de qué tratamos. Entonces dijimos que era un síndrome, que eran varias cositas y nosotros la agrupamos en 5 grupos en este síndrome metabólico, ¿no? Que es una alteración en los lípidos, ¿sí? Que nosotros llamamos de dislipidemia, una alteración en la presión sanguínea, ¿cierto? Está más elevada, una alteración en el azúcar, diglicemia que llamamos nosotros, una alteración en el estado de nuestra sangre que nosotros llamamos un estado protrombótico, o sea que es nuestra sangre está muy coagulable, por lo tanto se pueden soltar trombos, unas pelotitas, digamos, en nuestras arterias y pueden impactar y obstruir, ¿cierto? Y de alguna forma producir alguna enfermedad que sea incluso mortal. Y también un estado proinflamatorio, ¿tá? En esto del estado proinflamatorio me gustaría detenerme 2 segunditos para poder decirles una cosa interesante. Nosotros tenemos la inflamación, ¿cierto? Que es una reacción de nuestro cuerpo cuando tenemos alguna enfermedad, cuando hay algún agente extraño que ingresa a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo necesita eliminarlo, por lo tanto él se inflama, ¿no? Libera estas células proinflamatorias. Ahora, cuando nosotros nos alimentamos mal, cuando nosotros no hacemos ejercicio, mucho estrés, tenemos pensamientos negativos, se liberan células inflamatorias pero en el tiempo, ¿sí? Esto lleva a una inflamación crónica y que al final esta inflamación crónica va a destruir las bases de nuestra casa y va a producir una enfermedad mucho peor, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta este estado, ¿no? De inflamación en nuestro cuerpo. Ahora, estas 5 cosas que les acabo de mencionar, según la literatura, ¿cierto?, tienen la capacidad de 2 a 5 veces más de producir una enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, ¿sí? O sea, si yo tengo una alteración en la sangre, una vez, ok, hay que cuidarse, hay que alimentarse mejor, menos azúcar, ¿tá? Ahora, si yo lo mantengo en el tiempo, puedo llegar a esta enfermedad, ¿no? Que todos conocemos como diabetes mellitus. Tipo 2, que sería la del estilo de vida, ¿no? Y también enfermedades como obesidad, como la hipertensión ya en sí, ¿no? Me gustaría mencionarles una cosa que no sé si ustedes han escuchado, el índice de masa corporal, el IMC, es muy usado, ¿no? Que es el peso dividido la talla al cuadrado, ¿no? Ahora, hoy en día no es tan utilizado por los médicos familiares porque hay personas que hacen mucho ejercicio y que tienen una alteración y tienen un IMC un poco más elevado, pero es porque tienen mucha masa muscular. Entonces es importante que ustedes sepan que una cosa importante para nosotros saber si es que hay una alteración del perímetro abdominal es justamente con medir el perímetro, ¿no? Que es bajo el reborde costal, y en mujeres lo ideal es que esté menos de 88 y en hombres menos de 94, ¿tá? Entonces así nosotros sabemos que estamos en un buen rango, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Y esto es lo más importante, y las guías son infalibles en esto.
Primero, hagamos ejercicio, ¿sí? Las guías internacionales dicen que por lo menos 150 minutos a la semana, o sea, 5 veces de 30 minutos por día, de un ejercicio moderado a intenso. También que nos alimentemos mejor, ¿sí? Por lo menos 5 frutas y verduras al día, ¿no? De diferentes colores, son unas porciones. Podemos empezar de a poco, ¿ah? No tenemos que hacer un cambio brusco, pero sí comenzar a hacer un hábito en nuestro cerebro, para que podamos estar mucho mejor y podamos estar mucho más saludables. Un abrazo a todos Entre Amigas. Hola amigos y amigas del programa Entre Amigas. Hoy estoy muy contenta, pues nos está acompañando en esta sección de Cocina y Salud nuestra querida amiga Stephanie Salazar. Ella va a compartir con nosotros un delicioso pie de piña. Nos va a enseñar la receta, sus secretos para que quede muy rico. Así que por favor, quédense muy atentos, vamos a aprender cómo hacer este pie de piña. Qué gusto saludarles en un nuevo encuentro de Entre Amigas. Hoy quiero compartir un mensaje que habla acerca de la importancia de la intimidad con Dios. Y este tema podríamos denominarlo Cierra la puerta y entra en tu aposento. Cierra la puerta y entra en tu aposento. Y las Sagradas Escrituras mencionan dos historias bastante características acerca de cómo Jesús tenía un ministerio que le permitía estar cerca de las personas. Y yo quiero que compartas conmigo acerca de este tema especial. Y vamos a
ir en primer lugar a Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo 6, 7, y dice las Sagradas Escrituras: al orar no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando ores, no repitas sin comprender lo que estás diciendo, no repitas sin tener un conocimiento interesante del Dios a quien te estás acercando, del Dios a quien tú tienes que tener comunión. Pero noten lo que dice el versículo 5, volviéndonos atrás: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Cuando ores, no finjas, no hagas una simulación, ni tampoco insinúes lo que no eres, porque las personas a las que se les finge serán captadas y la gente se da cuenta cuando no hay sinceridad, cuando no hay un propósito claro. Pero aquí está el secreto de una correcta espíritu para adorar. Dice el versículo 6: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y dice: y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Interesante, ¿verdad? Tu Padre que está viendo lo que tú haces en la intimidad, en donde tú cierras las puertas a cualquier otra cosa. Comienza tu día y lo primero que haces tú es cerrar la puerta de tu mente, de tus redes sociales, de las noticias del día, cerrar la puerta a la búsqueda de tal vez de tus placeres o tus deseos personales. Cerrar puertas y abrir otras puertas, y esas puertas que se cierran, se abren ahora otras nuevas puertas, y esas puertas tienen que ver con la búsqueda de Dios. Y aquí dice que se cierran puertas para que otras se abran. Se cierran las puertas de nuestras necesidades o nuestros gustos que aparentemente consideramos importantes, pero la Biblia dice que se abren otras puertas, las puertas de los cielos, en las que Dios está preparando bendiciones hasta que sobreabunde. Me gusta mucho ese concepto de Malaquías, donde dice que probemos a Dios y Dios abrirá ventanas, abrirá puertas. Isaías 45 dice que Dios abrirá cerrojos de hierro, de bronce, quebrantará, porque Dios quiere abrir puertas. Y luego dice que Dios recompensará en público la vida personal, la vida de fe, la vida de comunión que tú haces en la mayor intimidad de tu casa. Ahora, este es el secreto. Nosotros tenemos que estar en un aposento, tenemos que entrar en una búsqueda personal, cerrar puertas y esperar allí que Dios recompense en público, que Dios pueda responder, porque todos queremos que Dios hable y que Dios pueda abrir las puertas de nuestros corazones. Pero también hay otro concepto y tiene que ver con lo que Jesús hacía para diariamente conversar con Dios. Y de este tema queremos continuar más adelante en la siguiente conversación que vamos a tener del programa, cómo Dios, cómo Jesús y cómo el Espíritu Santo, la divinidad, tenían una comunión diaria y una comunión íntima. Y Marcos capítulo 1 dice, a partir de este evangelio, menciona cómo era un día a día ajetreado de Jesús. Y para solamente tener algunas ideas, las Sagradas Escrituras mencionan que el maestro estaba junto al mar de Galilea y se fue a una región de Capernaum, donde estaba familiares, donde vivía la suegra de Pedro, que de paso estaba enferma. En un día sábado Jesús sanó a la suegra de Pedro y también le produjo bendiciones a esa mujer. Y sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen en el versículo 31 que Jesús se levantó, se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre. Versículo 32, ese día era sábado. Cuando llegó la noche de ese santo día de reposo, la gente estaba tan prejuiciada por culpa de la incomprendida manera como el farisaísmo, como el judaísmo había enseñado a guardar el sábado. Y la Escritura dice que las personas no quisieron acercarse a Jesús en sábado para ser curadas, porque les daba miedo lo que iban a opinar de ellos los judíos, los líderes rabinos de la época. Por temor a ciertas personas no cumplieron el mandamiento, cuando Jesús había dicho en Mateo 12:12 que Él quería sanar personas. Ahora, estas personas se acercaron a Jesús y Jesús sanó durante toda la jornada de la noche
Versículo 32, llegó la noche, Marcos 1:32, el sol se puso, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejó hablar a los demonios porque le conocían. Jesús estaba haciendo un milagro tras otro, una sanidad tras otra, y muchas personas se acercaron para ser curadas por Jesús. Y Jesús pasó toda la noche, pero por muy ocupado que era la agenda de Jesús, por muy ajetreada que era el ritmo diario de Jesús, por muy cansado que el maestro tuvo su jornada, la Biblia dice que Jesús luego, después de haber tenido una jornada muy extenuada, muy cansada, muy agotadora, se durmió tal vez tarde ese sábado en la noche, un sábado en la noche cuando tal vez muchos tenemos otro tipo de actividades. Jesús trabajó hasta el final, pero al día siguiente, muy de mañana, versículo 35, Marcos 1:35, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, solitario, dice otras versiones, y allí oraba. Jesús muy temprano, aunque estaba al día siguiente cansado, tal vez un domingo nosotros no nos levantamos tan temprano, pero Jesús ese sábado había trasnochado, cansado, ajetreada su agenda, pero la agenda del día siguiente para el maestro le esperaba otras sanidades, otros milagros. Si ustedes siguen leyendo el versículo 36 y 37, Jesús siguió haciendo el bien, pero antes de seguir con la agenda ajetreada, la Biblia dice que Jesús, muy temprano, siendo oscuro, subió al monte, a una montaña, buscó un lugar solitario y Jesús habló con su Padre. Jesús cerró puertas para que otras puertas se abriesen. Hoy la invitación es para que antes de iniciar cualquier agenda, por muy ajetreada y muy cansadora que sea, cerremos puertas. Y a veces las puertas que se cierran son puertas que siempre deben quedar cerradas y esperar que Dios abra las que tienen que permanecer abiertas, porque Dios siempre quiere responder y quiere hablar a nuestros corazones. Que Dios te bendiga en esta jornada, que Dios te ayude a mantener la comunión, que Dios te ayude a tener tu lugar solitario, tu lugar de aposento, cerrar puertas y esperar que Dios te recompense en público. El Señor te bendiga, te deseo un feliz día y un éxito rotundo. Recuerda, primero Dios en tu vida. Jesucristo nos vino a buscar.
Qué hermosa alabanza. Muchas gracias por esa linda música que nos comparten. Y quiero agradecer a todos los que colaboraron hoy en el programa también, a los que se vieron en la pantalla y a los que no también, que están siempre colaborándonos allí para llevar un lindo programa a sus hogares. Y recordarles que revisen nuestra página web. La psicóloga ya nos compartió un material que va a estar allí para que nosotros sigamos aprendiendo más sobre la educación de nuestros hijos. También Emily va a dejarnos de repente preguntas de la Biblia, así es que ustedes pueden comentarlas allí y no olviden dejar sus pedidos de oración en nuestra página web. Bueno, y ya nos despedimos, pero con un hermoso poema que nos envió nuestra querida amiga Sonia de Hualqui. Gracias por acompañarnos, compartan el programa y nos vemos el próximo jueves a las 20 horas en Entre Amigas. La tarde está muy callada y yo siento tanta soledad. Es que todo está en silencio. Afuera solo oscuridad. Estoy pensando, ¿qué hago? Algo tiene que pasar. De pronto llaman la puerta, insistiendo en su llamar. Abro, alguien parado allí me mira con tanta paz. Fañado está de rocío, no se cansó de esperar. Su voz se ha enronquecido de tanto y tanto llamar, y dice: tú me conoces, que quiero contigo estar. Ah, Señor, yo te conozco, entra conmigo a cenar. Hablaremos tantas cosas que te quiero confesar. Te contaré mis problemas, mis alegrías y mis penas, y mis ganas de luchar. Mesa ya está servida, el vino y el pan también, que lo mejor de mi vida te quiero a ti ofrecer. Ven, que los dos estaremos en íntima comunión, tú con tu augusta presencia y yo alabando tu nombre dentro de mi corazón. Señor, ven a cenar conmigo. Apocalipsis 3:20, Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.